No podía encontrar su nuevo y caro desodorante hasta que lo vio en el baño. ¿Y con qué más voy a lavar el cepillo? Huele justo a limón, se rió su suegra. Tomé en silencio el frasco vacío y me fui a la habitación. Pero a la mañana siguiente, cuando la suegra salió de la ducha, gritó tan fuerte que vinieron todos los vecinos. Antes de que continuemos, cuéntenme, por favor, de qué país son y cuántos años tienen. Nos encanta conocer a nuestra audiencia. No olviden suscribirse y darle me gusta. Disfruten la escucha. A Mali le encantaba el aroma de la verbena de limón. Ese aroma fresco, ligeramente amargo, le recordaba su infancia, el jardín de su abuela, donde bajo el ardiente sol del sur crecían hierbas fragantes. Su abuela había fallecido hace 5 años, y el pequeño y pesado frasquito del desodorante francés que le regaló a su nieta en su 18º cumpleaños seguía siendo su tesoro más querido. No era solo un desodorante. Era un ancla que la conectaba con un pasado despreocupado, un símbolo de amor y cuidado. Por eso lo usaba solo en ocasiones especiales, estirando sus preciosas gotas a lo largo de los años. Hoy no era una ocasión especial. Hoy era un martes común, el tercer mes de su nueva vida temporal en el apartamento de su suegra. Y este martes no se diferenciaba de los anteriores. Estaba lleno del olor a cloro, limpieza estéril y una tensión silenciosa, no expresada. Hace 3 meses, ella y Alex, su esposo, habían tomado lo que creían una decisión sensata. En lugar de seguir pagando por un apartamento de un dormitorio en las afueras de Chicago, se mudarían con su madre, Dolores. Su espacioso apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad parecía la plataforma perfecta para ahorrar dinero para el primer pago de la hipoteca. Aguantaremos 1 año, decía Alex abrazando a su esposa. Pero después compraremos nuestro nidito, grande y luminoso. Mali estuvo de acuerdo. Amaba a Alex y estaba dispuesta a soportar molestias temporales por su futuro juntos. Ni siquiera podía imaginar que esas molestias se convertirían en un tormento psicológico diario. Dolores, es subdirectora de escuela, era una mujer rígida. En su casa todo seguía un horario estricto, levantarse a las 6 de la mañana, desayuno a las 7:30 en punto, limpieza según el plan. El polvo era su enemigo personal y el desorden, un pecado mortal. Mali, que trabajaba como diseñadora web desde casa con un horario flexible y un escritorio lleno de caos creativo, no encajaba en este sistema militar. Mali, cariño, al menos limpia las migas de la mesa después de tu café, decía la suegra con voz empalagosa mientras pasaba con un trapo listo. Se nos llenarán de hormigas. ¿O estás otra vez metida en tus dibujos? ¿Y la comida, quién la va a preparar? Alex vendrá del trabajo hambriento. Hay que alimentar al hombre a tiempo. Mali soportaba estas recriminaciones en silencio. Intentaba ser la nuera perfecta, se levantaba temprano para preparar el desayuno, mantenía un orden impecable en su lugar de trabajo y cocinaba cenas complicadas siguiendo recetas de internet. Pero para Dolores nada era suficiente. La sopa estaba demasiado líquida, las albóndigas demasiado cocidas, y su trabajo frente a la computadora no se consideraba serio. Alex en esos momentos se convertía en un fantasma. Amaba a su esposa y a su madre, y la idea de un conflicto entre ellas lo aterraba. Prefería fingir que nada sucedía. Mamá solo se preocupa por nosotros, decía por las noches cuando Mali intentaba hablar con él. Está acostumbrada a controlarlo todo. Es su carácter. No le prestes atención. Pero era imposible ignorarlo. Mali se sentía como un espécimen bajo un microscopio. Cada paso, cada compra,
cada llamada telefónica era analizada minuciosamente. La primera señal de alarma sonó hace una semana. Mali se había comprado un vestido nuevo para una próxima conferencia online. No era caro, pero sí elegante. Por la noche, cuando se lo probaba, Dolores entró sin llamar. «Vaya, tenemos novedades», dijo, mirando a su nuera críticamente. «Es bonito caro, ¿verdad?». Se sonrojó Mali. «Claro que sí», asintió la suegra. «A ti no te hace falta ahorrar para la hipoteca. Te quedas en casa, presionas botones y puedes comprarte vestiditos. Mientras mi hijito trabaja en la fábrica para ganarse el apartamento». Se fue dejando a Mali con la sensación de haber sido sorprendida cometiendo un delito. Quiso contárselo a Alex, pero él regresó del trabajo cansado y molesto, así que decidió no empeorar las cosas. Cada vez más, Mali guardaba silencio, reprimiendo su resentimiento. No sabía que en ese apartamento el silencio era como un veneno que lentamente, pero con seguridad, envenenaba su alma y su matrimonio. Y pronto, ese veneno alcanzaría una concentración crítica. Día tras día, la atmósfera en el apartamento se volvía más opresiva. Dolores parecía haberse propuesto demostrar la completa incompetencia de Mali. Sus métodos eran sofisticados y golpeaban los puntos más dolorosos. Nunca gritaba. Su arma eran los comentarios venenosos, las sonrisas condescendientes y el silencio helado. Podía pasar horas sin hablar con su nuera, dirigiéndose solo a su hijo, como si Mali fuera un ser invisible. Especialmente le irritaba el trabajo de Mali. El hecho de que su nuera pudiera dormir hasta las 8 en lugar de levantarse con los primeros gallos la enfurecía. En nuestra época, empezaba su monólogo favorito durante el desayuno, las mujeres ya estaban a las 5 de la mañana en la máquina y luego corrían a casa a alimentar a la familia. ¿Y ahora qué? Se sientan en sus internados, tecleando con los deditos, mientras los maridos se rompen la espalda. «Mamá, Mali tiene un trabajo normal», intentaba objetar Alex. «Gana bien». ¿Gana? Dolores levantaba las cejas teatralmente. ¿Eso es ganar dinero? Solo para alfileres. La carga principal la sigues llevando tú, hijo. Mali bebía su café en silencio y miraba por la ventana. Discutir era inútil. Cualquier intento de defenderse se interpretaba como grosería y falta de respeto hacia los mayores. Su único respiro era el proyecto en el que trabajaba, un pedido importante de una empresa alemana para diseñar la identidad visual de una cadena de hoteles. El proyecto era complejo, responsable, pero increíblemente interesante. Requería total concentración. Pero, ¿qué concentración podía tener cuando su suegra entraba a su habitación cada media hora con el pretexto de limpiar el polvo y comenzaba a comentar todo lo que veía en la pantalla? «Oh, ¿y esto qué garabato es?», preguntaba señalando el monitor. «¿De verdad pagan por esto?». Mali apretaba los dientes y explicaba educadamente que era un elemento del estilo corporativo. Sentía como el tiempo precioso se le escapaba de las manos. Los plazos apremiaban y no podía trabajar tranquila ni siquiera una hora. Uno de esos días, tras otra visita de su suegra, Mali decidió darse un gusto. Sacó del neceser el frasquito con el aroma de verbena. Un ligero spray en la muñeca y la habitación se llenó del olor fresco y vigorizante. Cerró los ojos y, por un momento, le pareció estar de nuevo en el jardín de su abuela, segura y en paz. Ese aroma era su pequeño secreto, su antidepresivo personal. No tuvo en cuenta un detalle: Dolores tenía el olfato de una gaviota. «¿Y esto a qué huele?», preguntó durante la cena, olfateando.
A algún químico de limón. Son mis perfumes, respondió Mali en voz baja. ¿Perfume? La suegra frunció el ceño. Pensé que era un ambientador. Demasiado fuerte. Alex es alérgico a esos olores. Alex, que comía tranquilamente una albóndiga, levantó los ojos sorprendido. Yo. Es la primera vez que lo oigo. A mí me gusta, al contrario. Entonces simplemente no te has dado cuenta, cortó Dolores. Desde niño tienes predisposición. Yo, como madre, lo siento. Mali, por favor, no uses más ese apestoso. Por la salud de mi hijo. Mali guardó silencio. Sabía que Alex no tenía ninguna alergia. Era otra forma de control, otro intento de privarla de algo personal y querido. Por la noche habló por videollamada con su madre, Miranda. Su madre vivía en Detroit, y aunque se veían poco, hablaban casi todos los días. ¿Cómo estás, hija? Preguntó Miranda, observando el rostro de Mali en la pantalla. Te ves pálida. Solo cansada, respondió Mali, intentando sonreír. El proyecto es complicado. ¿Solo por el proyecto? Preguntó su madre con perspicacia. ¿No te molesta tu suegra? Mali vaciló. No quería quejarse, no quería preocupar a su madre, pero la tensión de los últimos meses pedía salida. Y le contó sobre el control constante, las reprimendas y la historia de hoy con el desodorante. Miranda escuchó en silencio. Mali, dijo cuando su hija terminó. Eres una mujer adulta, no debes permitir que te traten así. Es tu esposo, tu familia, pero tu dignidad también es tuya. ¿Y qué puedo hacer, mamá? Suspiró Mali. ¿Hacer un escándalo, recoger mis cosas e irme? Estamos ahorrando para un apartamento. El apartamento es importante, asintió su madre. Pero ningún apartamento en el mundo vale tu tranquilidad. Habla con Alex. En serio. Explícale que esto no puede continuar. Él debe tomar una decisión. No podrá, respondió Mali con amargura. Le tiene miedo a ella. Entonces tendrás que ser más fuerte que los dos, dijo Miranda con firmeza. Si no, simplemente te destruirán. Esa conversación dejó una pesada huella. Mali entendió que su madre tenía razón. Había que cambiar algo, pero no sabía cómo. Se sentía débil y sola. Esa noche volvió a sacar el frasquito que le había regalado su abuela. Lo sostenía en las manos, inhalaba su aroma familiar y recordaba las palabras de su abuela: nunca dejes que nadie pisotee lo que te es caro, nieta. Ni un objeto, ni un sentimiento, ni a ti misma. Se durmió con el frasquito en la mano, sin saber aún que al día siguiente tendría que entrar en la lucha por su dignidad. Y que esa lucha empezaría con el ataque más sucio y humillante que pudiera imaginar. Por la mañana, Mali se despertó con una inexplicable sensación de ansiedad. El sol brillaba por la ventana, los pájaros cantaban, pero su ánimo estaba nublado. Se estiró hacia la mesita de noche, donde siempre estaba su preciado frasco. No estaba allí. Su corazón dio un vuelco. Rápidamente revisó la mesita, miró debajo de la cama, revisó el neceser sobre el tocador. No había desodorante en ningún lado. Alex, ¿has visto mi desodorante? Preguntó a su esposo, que justo salía de la ducha. El de frasco de vidrio. No tengo idea, encogió de hombros él, secándose el cabello con una toalla. ¿Quizá lo dejaste en el baño? Ella corrió al baño y revisó todos los estantes y cajones. Vacío.
El pánico empezaba a subir por su garganta. No era simplemente una desaparición, era una invasión a su espacio personal. Recordaba perfectamente que la noche anterior había puesto el frasco en la mesita. Al regresar al dormitorio, vio a Dolores haciendo meticulosamente la cama. Su suegra lo hacía todas las mañanas, convencida de que su nuera no podía hacerlo bien, sin una sola arruga. «Dolores, ¿no ha visto mi desodorante?», preguntó Mali, intentando mantener la voz tranquila. Sin volverse, su suegra siguió estirando la colcha. «¿Qué desodorante, querida? Tienes toda una batería en el estante. El de verbena. De frasco de vidrio». Finalmente, su suegra se giró. Su rostro mostraba una extraña e impenetrable sonrisa. «Lo vi». «¿Y dónde está?». «Ahí». Mali se quedó parada, desconcertada. ¿Qué significaba ahí, dónde debe estar? Volvió a revisar toda la habitación, mirando hasta los rincones más remotos. En vano. Sus pensamientos se agitaban febrilmente, quizá lo había movido a otro sitio y olvidado. No, estaba segura. Fue a la cocina, donde Alex ya desayunaba y su madre servía té. «Alex, no puedo encontrar mi desodorante», dijo, y en su voz ya se escuchaba un hilo de desesperación. «Tu mamá dice que lo vio, pero no dice dónde». «Mamá», dijo Alex, agotado, ¿no cogiste tú el frasco de Mali?». «No tomo nada que no sea mío», respondió Dolores con dignidad, colocando la taza frente a su hijo. «Solo puse un poco de orden. Algunas cosas no estaban en su lugar». «¿Y cuál es el lugar del desodorante?». No pudo contenerse Mali. «El de un buen desodorante es en el estante del baño. Y el de uno malo», hizo una pausa significativa, «el de uno malo, en otro lugar». Sus palabras fueron como una bofetada. Mali sintió como la sangre le subía al rostro. «¿Qué quieres decir con eso?». «Exactamente eso. No toda química es buena para el hogar». En ese momento, a Mali le vino una terrible sospecha. Recordó la conversación de la noche anterior. Las palabras de su suegra sobre olor químico. Corrió al baño. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar del pecho. Abrió la puerta de golpe y se quedó paralizada en el umbral. Sobre la cisterna, junto al aerosol ambientador, estaba su frasco. Vacío. El vidrio estaba pegajoso, y del propio baño emanaba un fuerte olor asfixiante a verbena mezclado con el penetrante aroma del limpiador. Junto a él, en un vaso de plástico, estaba el cepillo del inodoro. También olía a verbena. El mundo de Mali se redujo a esta pequeña y humillante escena. Su tesoro, su recuerdo de la abuela, su objeto íntimo había sido usado para el trabajo más sucio de la casa. No era solo un insulto, era una profanación. Un acto simbólico que demostraba, según su suegra, cuál era realmente su valor. Tomó el frasco vacío y pegajoso. Sus manos no temblaban. Por dentro todo se congeló. Lentamente se dio la vuelta y salió del baño. En la cocina, su esposo y su madre seguían sentados. Esperaban. Esperaban su reacción, sus lágrimas, su histeria. Mali entró. En la mano sostenía el frasco vacío, como prueba irrefutable. Silenciosamente se acercó a la mesa y lo colocó frente a su suegra. Dolores miró el frasco con desdén y continuó tomando té, como si nada hubiera pasado. «¿Qué es esto?», preguntó Mali en voz baja, pero su voz sonaba metálica. Su suegra dejó la taza. «Esto, querida, es basura. El frasco está vacío, hay que tirarlo».
No estaba vacío. Tenía más de la mitad. Entonces se evaporó, encogió de hombros Dolores. Los perfumes baratos son así, poco duraderos. Alex, que hasta ese momento fingía estar concentrado en sus huevos, levantó la cabeza. Mamá, ¿qué estás diciendo? Mali, ¿no será que tú misma lo usaste y lo olvidaste? Lo usé para limpiar el baño. Mali dirigió la mirada a su esposo. ¿Hablas en serio? Sentía como todo dentro de ella hervía. La habían humillado, pisoteado lo más preciado, y estos dos se sentaban como si interpretaran una comedia. Dolores, pregunto por última vez, dijo, mirándola directamente a los ojos. ¿Fuiste tú quien tiró mi desodorante en el inodoro? Su suegra se recostó en la silla y rió con una risa seca y desagradable. Bueno, supongamos que fui yo. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Con qué más voy a limpiar el cepillo? Rió. Tenías justo uno con olor a limón. Muy práctico. Y además, desinfecta el inodoro, tiene alcohol en su composición. Alex se atragantó con el café. Mamá, ¿en serio? ¿Y qué tiene de malo, hijo? Preguntó inocentemente. Una cosa casi inútil, alergénica. Me preocupo por tu salud. Así al menos sirve para algo. Mali miraba a esa mujer sin poder creer lo que veía. No era solo maldad, era una demostración absoluta de poder y desprecio total. No solo destruyó un objeto, mostró a Mali su lugar. El lugar de algo sucio, que se podía tirar al inodoro. Eso era un regalo de mi abuela, dijo Mali, con la voz temblando. Lo único que me queda de ella. Ay, qué sentimentales nos ponemos, dijo Dolores. Abuelas, regalos, trapos, frascos, mujer adulta y todavía crees en cuentos. En la vida, querida, lo que importa son cosas reales, la casa, la familia, la salud de tu hijo. No desodorantes apestosos. Pronunció la última palabra con tal desdén que a Mali le dieron ganas de golpearla. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Alex. Se volvió hacia su esposo, buscando apoyo. Dile algo. Alex parecía desconcertado y desdichado. Movía la mirada de su esposa furiosa a su madre impasible. Mamá, ¿por qué haces esto? Murmuró. Es cosa de Mali. Tenías que haber preguntado. ¿Preguntar permiso para poner orden en mi propia casa? Se indignó Dolores. No me hagas reír. Yo soy la dueña aquí y decido que es basura y que no. No es basura. Gritó Mali. Es mi recuerdo, mi alma. Han pisoteado mi alma. Deja de hacer un drama, intervino Alex, elevando la voz. Bueno, mamá se pasó, ¿a quién no le ha pasado? Es solo un frasquito, Mali. Te compraré uno nuevo, 100 veces mejor. Solo un frasquito. Esas palabras de su esposo la hirieron más que el acto de su suegra. No entendió o no quiso entender. Desvalorizó su sentimiento y su dolor. Tomó partido por su madre. En ese instante, algo se rompió definitivamente en su relación. No vas a comprar nada, dijo con voz apagada. Porque hay cosas que no se venden. Tomó en silencio el frasco vacío, se dio la vuelta y se fue a su habitación. Escuchó a su suegra, con tono victorioso, decirle a su hijo, ¿ves cómo hay que tratarlas? Un poco de mano dura y se vuelven dóciles. Se hinchan y dejan de protestar. Mali cerró la puerta y se apoyó en ella. No había lágrimas, solo un desierto quemado en su interior. Miró su espacio de trabajo.
En la pantalla brillaba un proyecto sin terminar. Clientes alemanes, plazos estrictos, grandes expectativas. Debía trabajar, crear, inventar. Pero todos sus pensamientos estaban paralizados por la humillación. Se sentó en el escritorio y mecánicamente acercó el ratón. En la pantalla había interiores hermosos, hoteles de lujo, un mundo de confort. Y en su propia vida no había ni un rincón donde se sintiera segura. Comprendió que no podía seguir así. No podía trabajar en ese ambiente, no podía vivir. Había que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Empacar y marcharse? ¿A dónde? ¿Otra vez a un alquiler, tirando por la borda los planes de hipoteca? ¿Dejar a Alex, el hombre al que, pese a todo, aún amaba? Las preguntas eran más que las respuestas y la impotencia solo aumentaba. Los siguientes días se convirtieron en una especie de guerra fría. Mali casi dejó de salir de su habitación, que ahora percibía como el último bastión de defensa. Trabajaba con ferocidad, intentando refugiarse en el mundo del diseño para escapar de la realidad asfixiante. Solo salía a la cocina para prepararse algo de comer rápidamente y procuraba hacerlo cuando su suegra no estaba en casa. Dolores, por su parte, disfrutaba de su victoria. Hablaba con Alex de manera demostrativa y en voz alta, comentando sobre Mali en tercera persona. Tu hija otra vez está frente al ordenador, escuchaba Mali su voz desde la puerta. Ha descuidado completamente a la familia. Ni cenar prepara, ni lava la ropa. Menos mal que estoy yo, si no, se os cubriría de musgo. Alex intentaba hacerla entrar en razón, pero le resultaba difícil. Mamá, ella está trabajando. Y se ha enfadado contigo. ¿Enfadada? Resopló la suegra. La verdad no hiere. Le dije las cosas como son. No hay que montar una tragedia por tonterías. La presión aumentaba. Dolores comenzó a criticar hasta los más mínimos detalles, que Mali golpeaba demasiado fuerte el teclado, que ocupaba mucho tiempo el baño o que dejaba en su estante del frigorífico productos incorrectos. ¿Yogur sin azúcar? ¡Qué asco! La gente normal no come eso. Alex se debatía entre dos fuegos. Sentía culpa hacia Mali, pero no podía enfrentarse a su madre. Por las noches, iba a su habitación, se sentaba al borde de la cama y trataba de iniciar conversación. Mali, deja de enfadarte, decía. Mamá, claro, se ha pasado, pero no lo hace con mala intención. Es solo una persona de otra época. Es cruel, Alex, respondía Mali sin apartar la vista del monitor. Y tú le permitiste humillarme. Hablaré con ella otra vez, prometía él. Pero esas conversaciones no conducían a nada. Dolores era impenetrable. La situación se agravaba con el proyecto de trabajo. Los clientes alemanes resultaron ser muy exigentes. Constantemente pedían correcciones, solicitaban rehacer esto o aquello. Mali trabajaba hasta el agotamiento, durmiendo apenas 4 o 5 horas al día. El estrés constante, en casa y en el trabajo, la drenaba por completo. Había adelgazado, con círculos oscuros bajo los ojos. Se sentía acorralada. La hipoteca por la que estaban ahorrando ahora parecía un sueño inalcanzable. La vida en esa casa se volvía insoportable, y su esposo no era un muro de piedra, sino un tabique de cartón que se derrumbaba al menor empujón. El viernes por la noche, mientras Mali rehacía una vez más la presentación para los clientes, Dolores entró en la habitación. Iba vestida con su mejor traje, maquillada y perfumada. Alex y yo vamos al teatro, anunció desde el umbral. Me sobró una entrada.
su amiga se enfermó. Mali la miró en silencio. ¿Y tú? La suegra la examinó con la mirada. Veo que otra vez trabajando. Bueno, trabaja. Alguien tiene que ganar dinero en la familia, ya que tu marido anda por los teatros. Se sonrió y salió. 5 minutos después, Mali escuchó el portazo. Se habían ido juntas. Alex ni siquiera pasó por su habitación, ni la avisó, ni la invitó. Simplemente se fue con su madre, dejándola sola en el apartamento vacío. En ese momento, Mali sintió que su paciencia se había roto. Sentada frente a la pantalla parpadeante, comprendió que ya no podía más. No podía soportar más humillaciones, no podía fingir que todo estaba bien, no podía vivir con alguien que la traicionaba tan fácilmente. Abrió una nueva pestaña en el navegador y empezó a buscar, alquilar un departamento barato en Chicago. Abogado de familia. Aún no sabía exactamente qué haría, pero sabía con certeza que no se quedaría allí. Mientras revisaba anuncios, se topó con la foto de un pequeño pero acogedor apartamento cerca del centro. El precio era razonable. Mali miraba la foto e imaginaba cómo colocaría sus muebles, cómo tomaría café en la mañana en silencio, sin reproches ni lecciones de moral. Esa imagen le dio fuerzas. Pero inmediatamente surgió otro pensamiento, ¿y Alex? Todavía lo amaba. ¿O ya no era amor, sino costumbre, apego, compasión? Cerró el portátil. Le dolía la cabeza. Tenía que pensar todo con calma, pero primero debía terminar el proyecto. Volvió a abrir la presentación y se obligó a concentrarse. El trabajo era su único salvavidas, el único territorio donde todavía era dueña de su vida. Pero la presión desde todos los frentes, su suegra, su esposo, los clientes, se volvía insoportable. Sentía que, si seguía así un poco más, simplemente estallaría. El sábado debía ser un día de silencio y tranquilidad. Mali envió la versión final del proyecto a los clientes y, al recibir la aprobación preliminar, sintió un enorme alivio. Decidió dedicar todo el día a sí misma, tomar un baño, leer un libro, ver su película favorita. Alex, sintiéndose culpable por la salida al teatro de ayer, se mostró extraordinariamente amable. Le llevó el desayuno a la cama y prometió que hoy nadie la molestaría. Dolores, al parecer, también decidió tomarse un día libre de sus críticas. Salió de compras por la mañana y no regresó hasta la hora del almuerzo. Pero la tregua fue corta. Por la tarde, la suegra anunció que su hermana, la tía Gwen, vendría de visita con su esposo. Están de paso por Washington y decidieron visitarnos, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Mali, prepara algo rico. Mi ensalada especial y el plato principal. Mali la miró cansada. No tenía fuerzas ni ganas de estar frente a la cocina por invitados no deseados. Dolores, estoy muy cansada. ¿Podríamos pedir una pizza? ¿Pizza? Exclamó indignada la suegra, levantando las manos. ¿Me estás diciendo que alimentarás a mi hermana con pizza? Es una falta de respeto. Hace años que no la veía. Mamá, Mali realmente está cansada, intervino Alex. Déjame que yo prepare algo. Tú, Dolores, miró a su hijo condescendientemente, ¿no puedes distinguir un huevo frito de una tortilla? No. Cocinará Mali. Es mujer, es su deber. Mali comprendió que discutir era inútil. Fue a la cocina y comenzó a cortar vegetales para la ensalada de manera mecánica. Por dentro, todo hervía. Se sentía como la sirvienta de la casa.
La tía Gwen y su esposo, el tío Billy, resultaron ser personas ruidosas y sin ceremonias. Desde la puerta comenzaron a hablar en voz alta sobre la remodelación del apartamento, los precios de los alimentos y política. Mali colocaba los platos en silencio, tratando de pasar desapercibida. En la mesa, la conversación giró hacia la vida familiar. Miro a ustedes, jóvenes, y me alegro, dijo la tía Gwen, sirviéndose una enorme porción de ensalada. Alex tuvo suerte con su esposa. Tranquila, modesta, hogareña. Mali sonrió de manera forzada. Ay, no digas, intervino Dolores con una sonrisa astuta. La personalidad de nuestra Mali es algo con mucho carácter. Vaya, exclamó sorprendida la tía Gwen. Ni lo dirías. Yo te lo digo. Prosiguió la suegra, claramente disfrutando del momento. Hace unos días armó un escándalo enorme, toda la casa patas arriba. ¿Por qué creen ustedes? Por un desodorante. Mali se quedó paralizada con el tenedor en la mano. La sangre se retiró de su rostro. Alex se tensó y le lanzó a su madre una mirada suplicante, pero ella lo ignoró. ¿Se imaginan? Continuó Dolores, dirigiéndose a los invitados, que la escuchaban con vivo interés. Tenía un frasquito francés carísimo. Apestaba horriblemente. Lo tomé y lo usé para limpiar el baño. ¿Y qué? La cosa era inútil, al menos sirvió para algo. El tío Bill resopló y la tía Gwen estalló en carcajadas. ¡Ay, Dolores! ¿Pero qué haces? Al baño. Muy bien. Y deberían haber visto lo que pasó. No se detenía la suegra. Gritos, lágrimas, acusaciones como si yo hubiera tirado un diamante familiar por la ventana. Le dije, cariño, es solo un trapo, o sea, un apestoso. Y ella me contestó, es un recuerdo de mi abuela. ¿No es ridículo? Miraba a Mali con un evidente regocijo malicioso. Era una humillación pública, calculada, cruel, planeada. No solo contaba la historia, sino que exponía a Mali al ridículo frente a extraños, devaluaba sus sentimientos, pisoteaba su dignidad. Mali dejó el tenedor lentamente. Un zumbido resonaba en sus oídos. Miró a su esposo. Alex estaba encogido, con la cabeza baja, sonriendo culpable a las bromas de los invitados. No dijo ni una palabra en su defensa. Ni una sola. Permitió que su madre la humillara. La traicionó otra vez. Perdón, dijo Mali con una voz sorprendentemente firme. No me siento bien. Voy a recostarme. Se levantó y, sin mirar a nadie, salió de la mesa. Tras de sí escuchó la risa de la tía Gwen y la voz de su suegra. ¿Ven? ¡Qué delicada! Con cualquier cosa se desmaya. En ese momento, Mali comprendió que era el fin. No solo el fin de su paciencia. El fin de su matrimonio. El fin de su vida en esa casa. Ya no sería víctima. Basta. Cerró su habitación con llave. No se lanzó a la cama a llorar. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. Las luces de los coches, las ventanas iluminadas de los edificios vecinos, el lejano murmullo de la metrópolis. Todo parecía irreal, una escenografía para su drama personal. No sentía dolor. No sentía resentimiento. Solo había un vacío frío y resonante, como si alguien hubiera apagado todas sus emociones, dejando únicamente la capacidad de observar y analizar. La humillación en la mesa fue la gota que colmó su paciencia. Pero no era solo por las palabras. Era por el silencio de Alex. Su sonrisa culpable,
sus ojos bajos, su incapacidad de pronunciar siquiera una palabra en su defensa, eso fue el veredicto para ella. Él no solo permitió que su madre la humillara. Se convirtió en cómplice de esa humillación. Ella recordó su conversación después del incidente con el desodorante. Hablaré con ella, prometió él. Lo resolveré todo. No resolvió nada. Como siempre, eligió el camino más fácil. El camino de la inacción. Se escondió detrás de su infantilismo, de su miedo a su madre, dejando sola a ella en el campo de batalla. Tranquila, modesta, hogareña, las palabras de la tía Gwen resonaban en su cabeza. Así era como querían verla. Cómoda, muda, agradecida por el simple hecho de que la toleraran, sentada en casa haciendo botones. No veían en ella una personalidad. Veían una función, la función de cocinera, de limpiadora y, como se descubrió, de patrocinadora de su tranquilidad, pagada con sus nervios. Se acercó al espejo. Desde él la miraba una mujer cansada, con la mirada apagada. Una mujer que había olvidado cómo sonreír. Una mujer que había olvidado lo que era el respeto propio. Abuelas, regalos, trapos, frascos. Las palabras de su suegra eran como veneno. Golpeaba intencionadamente lo más doloroso, porque relacionaba a Mali con su pasado, con sus raíces. Dolores sentía instintivamente que la fuerza de Mali residía en su integridad interna, en su apego a los valores familiares. Y ella destruía metódicamente ese apoyo, intentando convertir a Mali en un ser tan cínico y vacío como ella misma. ¿Por qué? ¿Envidia, celos hacia su hijo, deseo de control total? Probablemente, todo junto. Mali recordó cómo una vez encontró en un álbum antiguo una foto de la joven Dolores. Estaba junto a su esposo, el padre de Alex, a quien Mali nunca conoció. Murió cuando su hijo tenía 10 años. En esa foto, su suegra tenía ojos asustados, acobardados. Evidentemente, su propia vida familiar no había sido feliz. Y ahora, habiendo criado sola a su hijo, se aferraba a él con un agarre mortal, sin querer soltarlo y destruyendo subconscientemente su propia familia, para que él siempre siguiera siendo solo su niño. Pero comprender los motivos de su suegra no le traía alivio. Mali se sentó en la cama. ¿Qué hacer ahora? ¿Recoger sus cosas e irse inmediatamente? ¿De noche? ¿A dónde? ¿A los padres en Detroit? Eso significaría reconocer su derrota, cancelar el apartamento. Eso requería dinero, y todos sus ahorros estaban en la cuenta conjunta con Alex. Él no se los daría así, simplemente. Se sentía atrapada, físicamente, financieramente, emocionalmente. Detrás de la puerta se oyeron pasos. Luego un golpecito suave. Mali, soy yo. Ábreme, por favor, la voz de Alex. Ella permaneció en silencio. Mali, perdóname. Sé que actué como un cobarde, pero ¿qué podía hacer? Son invitados, mi tía. No era apropiado montar un escándalo. No era apropiado. Esa palabra se convirtió en clave para ella. Le resultaba incómodo proteger a su esposa. Le resultaba incómodo enfrentarse a su madre. Le resultaba cómodo que ella callara y soportara. Se levantó y se acercó a la puerta, pero no para abrirla. Escuchaba su voz, y con cada palabra crecía en ella una fría determinación. Vamos, se irán, y hablaremos de todo, continuó él. Hablaré con mi madre, lo prometo. Promesa. Palabras vacías, sin valor. Ya las había escuchado. Mali se alejó de la puerta y se sentó frente a su escritorio.
Encendió la computadora. En la pantalla se abrió su proyecto, hermoso, complejo, que requería inteligencia y talento. Eso era ella. Algo que nadie podía arrebatarle: profesionalismo, conocimientos, capacidad de crear algo desde cero. En ese momento, mirando su trabajo, comprendió: no era débil. No era una víctima. Simplemente había permitido que otros pensaran así durante demasiado tiempo. Demasiado tiempo jugando según las reglas de otros. Era hora de comenzar su propio juego, y sabía cuál sería su primer movimiento. Recordó el mayor orgullo y, al mismo tiempo, el punto más vulnerable de Dolores, su mayor tesoro. Su objeto de orgullo y cuidado constante eran sus cabellos. Abundantes, perfectamente arreglados, con canas nobles que ella realzaba con champús específicos. Gastaba una fortuna en su cuidado. Los estantes del baño estaban llenos de mascarillas, acondicionadores y sueros caros. Una vez por semana, los domingos, se daba un día de belleza, un baño largo y la aplicación de la mascarilla más especial y valiosa para el cabello. Era un bálsamo exclusivo que una amiga le traía desde Suiza. El pequeño frasco costaba como la mitad del salario de Mali. Su suegra lo guardaba en el rincón más alejado del armario como un tesoro y no permitía que nadie lo tocara. Mali conocía ese ritual, y sabía que un ataque a ese santuario sería para su suegra más terrible que cualquier escándalo. Después de una noche en vela reflexionando, Mali se levantó con los primeros rayos de sol. Se sentía descansada y llena de determinación. El plan estaba maduro, cruel, quizá, pero justo. Querían humillarla, pisoteando sus valores. Ella les devolvería lo mismo. Los invitados se fueron temprano por la mañana, dejando tras de sí montones de platos sucios y sensación de caos. Dolores caminaba por el apartamento con aire de vencedora, lanzando de vez en cuando miradas triunfantes a Mali. Alex parecía abatido, evitaba mirar a su esposa a los ojos y toda la mañana trató de compensar su culpa con pequeños favores: trajo café, lavó los platos. Mali aceptaba sus disculpas con una calma helada. Esperó hasta que su suegra se fue a la tienda por los alimentos para su ritual dominical. Alex estaba sentado en la sala, clavado frente al televisor. Mali se dirigió silenciosamente al baño. Ahí estaba, el frasco ansiado. Blanco, con tapa dorada y una inscripción lacónica en francés. Mali lo abrió. El bálsamo espeso y perlado olía a hierbas y a algo caro, de salón. Se fue a su habitación y sacó del botiquín un pequeño frasco. Verde común. Su abuela siempre decía que era el mejor remedio para rasguños. Y, como descubrió, no solo eso. Sus manos no temblaban. Regresó al baño y, con cuidado, gota a gota, comenzó a añadir la solución verde al bálsamo. Mezcló todo con un hisopo de algodón. El líquido verde brillante se disolvió completamente en la masa espesa, apenas cambiando su tonalidad a un pistacho pálido. Imperceptible si no se miraba de cerca. Pero el efecto debía ser devastador. Colocó el frasco en su lugar y salió de la bañera, lavándose cuidadosamente las manos. Su corazón latía con anticipación. No era simplemente una travesura menor. Era un acto de retribución. Se sentía como la heroína de una novela, preparando veneno para su enemigo. Solo que su veneno era seguro para la salud, pero mortal para el ego. El resto del día se comportó con normalidad, habló con su madre por teléfono, asegurándole que todo estaba bien, trabajó en su proyecto e incluso preparó un almuerzo ligero. Alex la observaba sorprendido por su calma, aparentemente convencido de que se había enfriado y los había perdonado.
No sabía que dentro de ella ardía un fuego helado. Por la noche, como era de esperar, Dolores anunció que comenzaba sus procedimientos. No me molesten por una hora, dijo, dirigiéndose al baño con una toalla sobre la cabeza. Mali y Alex quedaron en la cocina. Él intentó iniciar una conversación, se disculpó nuevamente, prometió que no volvería a suceder. Mali lo escuchaba a medias, prestando atención a los sonidos del baño. Ya se oía el agua fluir, ya su suegra murmuraba algo para sí. El tiempo se hacía tortuosamente largo. Mali sentía cómo crecía la tensión. ¿Y si nada salía bien? ¿Y si su suegra notaba la sustitución o el efecto no era tan fuerte? Se obligó a terminar el té. Alex, dijo, con una voz absolutamente tranquila, creo que necesitamos separarnos. Él se atragantó. ¿Qué? Mali, ¿estás bromeando? No. Estoy pidiendo el divorcio. ¿Pero por qué? Me he disculpado. Lo entendí todo. No entendiste nada, Alex. Solo te asustaste. Y nunca cambiarás. Siempre elegirás a tu madre antes que a mí. Eso no es cierto. Sí lo es. Ya no quiero vivir así. Ella decía esto, pero pensaba en otra cosa. Estaba poniendo punto final a su relación antes de que estallara la explosión. Quería que él entendiera, su decisión no dependía del resultado de su pequeña venganza. Se había tomado ayer, en el momento en que él guardó silencio. Y entonces se escuchó un sonido desde el baño. Primero una exclamación baja, sorprendida, luego un grito desgarrador, lleno de horror e incredulidad. Un grito que parecía hacer temblar los cristales. Alex saltó. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a mamá? Corrió al baño. Mali se levantó lentamente y lo siguió. El espectáculo comenzaba. La puerta del baño no estaba cerrada con llave. Alex la abrió de golpe y se quedó paralizado en el umbral, como golpeado por un rayo. Mali asomó por encima de su hombro. Dolores estaba frente al espejo. En su cabeza, en lugar de su habitual peinado elegante de canas, había algo inimaginable. Su cabello estaba mojado y teñido de un verde venenoso, de manera desigual, con parches, como un gato que se cae el pelo. Las gotas verdes resbalaban por su rostro y cuello, mezclándose con las lágrimas. Miraba su reflejo con expresión de absoluto horror. ¿Qué? ¿Qué es esto? Roncó. Al girarse hacia ellos, su rostro estaba distorsionado por una mueca de desesperación. Mi cabello. ¿Qué le ha pasado a mi cabello? Llevó la mano temblorosa a la cabeza, tocó un mechón verde y volvió a gritar, ahora aún más fuerte. Mamá, cálmate. Corrió Alex hacia ella. ¿Qué pasó? Mi bálsamo. Sollozaba ella. Era raro. Lo apliqué, y luego esto, señaló con el dedo el frasco en el borde de la bañera. Alex lo tomó, lo abrió, lo olió. Huele como siempre y mira. Gritaba la suegra. Son verdes. Estoy verde. ¿Cómo me voy a mostrar ante la gente ahora? Mañana tengo reunión con excompañeros. Ella se cubrió la cara con las manos, en un verdadero ataque de histeria. Se movía de un lado a otro por el pequeño baño, se agarraba la cabeza, esparciendo lágrimas verdes por el rostro. Alex intentaba calmarla, pero ella no lo escuchaba. Él miró desconcertado a Mali, que estaba en la puerta con un semblante absolutamente imperturbable. Mali, ¿tú no sabes qué podría ser? ¿Quizá alergia? Dijo él.
Mali entró lentamente al baño. Se acercó a su suegra sollozante y examinó atentamente su nuevo peinado. Murmuró pensativa. Verdaderamente verde. Un tono muy original. Primaveral. Dolores dejó de gritar y miró a su nuera con ojos incrédulos. ¿Tú lo hiciste? Exhaló. ¿Qué dice, Dolores? Mali levantó las cejas con sorpresa. ¿Cómo podría pensar algo así? ¿Fuiste tú? Lo sé. Esto es tu venganza por el desodorante. ¿Venganza? Mali fingió estar profundamente pensativa. Bueno, si seguimos tu lógica, sí, parece. Usaste mis cosas para limpiar el baño y yo, aparentemente, usé las tuyas para refrescar tu imagen. Ella sonrió con una sonrisa tranquila y helada. Alex miraba alternativamente a su esposa y a su madre, y parece que finalmente empezaba a comprender. Mali, susurró, ¿le pusiste algo a su acondicionador? Solo puse un poco de orden, respondió ella, repitiendo las palabras de su suegra. Algunas cosas, en mi opinión, eran demasiado aburridas. Les añadí un poco de color. ¿Estás loca?, chilló Dolores. Te voy a denunciar, voy a arruinar tu propiedad. ¿Qué propiedad?, preguntó Mali inocentemente. El cabello no es propiedad. Crecerá. Y además, miró directamente a su suegra a los ojos. No vale la pena estar así por eso. Es solo cabello. No merece tantas lágrimas. Ella repitió palabra por palabra la frase de ayer de su suegra, y esto tuvo un efecto más fuerte que cualquier grito. Dolores guardó silencio, su rostro se alargó. Miraba a Mali con odio y miedo. Comprendió que esa chica callada y modesta, a la que había intimidado durante tanto tiempo, era capaz de un golpe tan frío y calculado. Fuera de mi casa. Bufó. Sal. Con gusto, asintió Mali. Justamente estaba a punto de hacerlo. Se giró hacia su esposo atónito. Alex, tienes media hora para decidir con quién estás. Con tu madre, con su cabello verde y su carácter venenoso, o conmigo. Si me eliges a mí, empaca lo más necesario. Sí, y nos vamos ahora mismo a un piso de alquiler, a donde sea. Si te quedas aquí, puedes considerar que ya no me tienes. Ella salió del baño, dejándolo solo con su madre llorando con cabello verde. Fue a su habitación y sacó la bolsa que había preparado de antemano. Ya no dudaba. Sabía que había hecho lo correcto. Esto no era solo venganza, era una declaración de independencia. Les mostró que ya no permitiría que la humillaran. Ya no era una víctima. Era jugadora. Y acababa de hacer su movimiento decisivo. Mali se sentó en la cama de su habitación y esperó. La bolsa con lo más necesario estaba junto a la puerta. Dao baño se escuchaban los sollozos apagados de Dolores y la voz apresurada y calmante de Alex. No escuchaba las palabras, pero podía imaginar de qué hablaban. Probablemente él le prometía que todo se aclararía, que le compraría la mejor peluca del mundo, que castigaría a esa bruja. Y ella, a su vez, exigía que echara a su esposa inmediatamente y que nunca más la dejara entrar. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Mali miraba el reloj. Su ultimátum había expirado. Él no apareció. Eso significaba que había tomado su decisión. Sintió un pinchazo de dolor, el último, pensó. Era esperado. Pero aún así dolía. Se levantó, tomó la bolsa y se dirigió a la salida del apartamento. Al pasar por el baño,
la puerta se abrió. En el umbral estaba Alex. Su rostro estaba pálido y agotado. ¿Te vas?, preguntó en voz baja. ¿A dónde? Eso ya no es asunto tuyo. Él le bloqueó el paso. Mali, espera, no te vayas. Hablemos. Ya nos hemos dicho todo, dijo Mali mirándolo a los ojos. Alex, tomaste tu decisión. No tomé ninguna decisión, exclamó desesperado. Solo intentaba calmar a mamá. Está en shock. ¿Y yo no estoy en shock?, preguntó Mali, mirándolo fijamente. Cuando ella me humilló ayer frente a la mesa, también estaba en shock. Cuando encontré mi desodorante en el baño, estaba en shock. ¿Pero a ti eso no parecía importarte mucho? Eso es diferente. No, Alex, es lo mismo. Solo que esta vez la víctima fue ella. ¿Y no te gustó? Desde lo profundo del baño se oyó la voz llorosa de Dolores. Hijo, se va. Que se vaya. Con la mesa puesta no necesitamos a una serpiente así en la casa. Alex se estremeció y lanzó una mirada asustada por encima del hombro. ¿Ves? Sonrió Mali. Mamá ya decidió todo por ti. Como siempre. Ella intentó rodearlo, pero él le agarró la mano. Mali, no, yo iré contigo. Se detuvo y lo miró con desconfianza. ¿Qué significa iré contigo?, repitió él, y en su voz había tal súplica que casi le dio lástima. Tienes razón. Ya no puedo más. No puedo vivir entre ustedes. Te elijo a ti. Desde el baño se oyó la voz indignada de Dolores. ¿Qué estás diciendo? Traicionas a tu propia madre. Alex cerró los ojos como si sintiera un dolor físico. Mamá, dijo sin volverse. Tú misma tienes la culpa. ¿Yo tengo la culpa? Dolores apareció en la puerta, envuelta en una bata con una toalla en la cabeza, de la cual salían mechones de un verde venenoso. Tengo la culpa de haber querido lo mejor para ti. De que esta víbora estuviera en nuestra casa. Ella es mi esposa, mamá, y tú la humillaste, y ahora ella se va, y yo me voy con ella. Dolores miró a su hijo como si la hubiera golpeado. Su rostro se torció. Ah, ya veo, entonces te crié, pasé noches sin dormir, hice todo por ti, y tú me cambiaste por esa teñida, por esa chica. Deja de insultarla, gritó Alex por primera vez en su vida. La suegra se echó hacia atrás. Claramente no esperaba tal resistencia de su hijo sumiso y manipulable. Bien, dijo entre dientes. Vete, corre con tu bruja, pero recuerda, no habrá vuelta atrás. No recibirás un centavo más de mí. Y en este apartamento, que tus pies ni los pongan. Se dio la vuelta y cerró de golpe la puerta del baño. Alex quedó de pie en medio del pasillo, respirando con dificultad. Parecía como si acabara de correr un maratón. Vamos, dijo, tomando la mano de Mali. Rápido, antes de que cambie de opinión. Entró en su habitación, agarró la mochila, metió la laptop, documentos y un par de suéteres. 5 minutos después ya estaban en la escalera. La puerta del apartamento se cerró tras ellos, cortando su vida pasada. Bajaron en silencio. Afuera estaba gris y húmedo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Alex, mirando a su alrededor desconcertado. ¿A mi casa?, respondió Mali. Tengo a mi mamá. Vive en Detroit, pero tiene un antiguo apartamento de la abuela aquí, en Chicago. Vacío. Nos quedaremos allí un tiempo. Ella llamó un taxi.
Durante todo el camino permanecieron en silencio. Mali miraba por la ventana las casas que pasaban y Alex se sentaba con la cabeza baja. No sabía qué sentía él, alivio, miedo o arrepentimiento. Cuando entraron al viejo apartamento de la abuela, impregnado de naftalina, finalmente él habló: Mali, perdóname. ¿Por qué exactamente, Alex?, preguntó ella, cansada. La lista es bastante larga. Por todo. Por haber sido un cobarde, por no haberte protegido, por permitir que ella te tratara así. Te amo de verdad. Lo sé, asintió Mali. Pero a veces el amor por sí solo no basta. Ella no estaba segura de si podría perdonarlo. No estaba segura de si su matrimonio se podía salvar. Él dio un paso hacia ella, pero era solo el primer paso. Por delante había un camino largo y difícil, y debían recorrerlo siguiendo nuevas reglas, reglas que ahora ella establecería. Pasaron 6 meses. El verano en Chicago estaba en su apogeo, llenando las calles de sol y del aroma de tilos florecidos. Mali estaba sentada en la pequeña pero acogedora cocina de su apartamento alquilado, tomando café. El apartamento de la abuela resultó estar demasiado impregnado de pasado, y tras deliberarlo, decidieron alquilar su propio espacio, aunque pequeño, pero neutral. Fue una decisión conjunta, la primera de muchas que ahora tomaban juntos. La vida lentamente entraba en una nueva rutina. Su relación con Alex era como reconstruir una casa destruida. Reconstruían la confianza, ladrillo por ladrillo. No era fácil. Mali tenía pesadillas frecuentes en las que su suegra vertía una y otra vez su desodorante en el inodoro. Y Alex había cambiado. Encontró la fuerza para separarse de su madre. Después de que se fueran, Dolores trató de recuperarlo. Llamaba, enviaba mensajes llenos de lágrimas o amenazas. Incluso llegó hasta su nuevo apartamento, pero Alex no la dejó pasar del umbral. Mamá, le dijo entonces con firmeza, hablaremos, pero solo cuando comprendas que Mali es mi esposa y que debes respetarla. Hasta entonces, perdón, es mejor mantener distancia. Fue un proceso largo y doloroso. Alex comenzó a ir a un psicólogo para entender su relación con su madre y aprender a establecer límites personales. Mali veía lo difícil que le resultaba, pero estaba orgullosa de él. Finalmente estaba convirtiéndose en un hombre, y no en el niño de mamá. Dolores solucionó lo de su cabello. Tuvo que cortárselo corto y teñírselo de un color oscuro para ocultar los restos del verde. Según se decía, pasó mucho tiempo sin salir de casa, avergonzada. Pero con el tiempo, la vida siguió su curso. Volvió a salir con amigas, aunque, según contaban, su antigua confianza había desaparecido. Mali completó con éxito su proyecto alemán. Los clientes estaban encantados y le ofrecieron un contrato a largo plazo. Ahora era financieramente independiente y segura del mañana. Ya no tenía miedo. Una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, no encontró su desodorante habitual en la estantería. Su corazón dio un salto de inquietud por un instante, recordándole aquel día terrible. No te preocupes, dijo Alex, saliendo del baño. No lo he tocado. Le tendió una pequeña bolsa de regalo. Mali la abrió. Dentro había un frasco idéntico con aroma a verbena de limón, como el que había tenido antes. Lo encontré en una tienda online, dijo Alex, mirándola a los ojos. Lo pedí desde Francia. Sé que no reemplaza el que era de la abuela, pero quiero que tengas uno nuevo, como símbolo de una nueva vida. Las lágrimas le llenaron los ojos. Pero ya no eran lágrimas de ofensa o humillación.
Eran lágrimas de alivio y de esperanza tímida. Tomó el frasco, pesado y frío, y se aplicó un poco en la muñeca. El mismo aroma fresco y ligeramente amargo. El olor de su infancia y el olor de su nuevo futuro. No sabía si podrían reconstruir completamente su matrimonio. Las cicatrices seguían allí, pero sabía que ambos se esforzaban mucho, y quizás eso era suficiente. Aquella tarde, Alex llegó del trabajo con 2 entradas en la mano. ¿Recuerdas que querías ir al teatro? Sonrió. Mali miró las entradas, luego a él, y por primera vez en muchos meses le sonrió de vuelta, de manera sincera, cálida, sin una sombra de duda. Sí, recuerdo. Vamos. Sabía que la historia del desodorante permanecería para siempre en su memoria como la lección más cruel y a la vez más importante de su vida. Una lección sobre que no se debe permitir que nadie te humille, sobre que hay que luchar por la propia dignidad. Y sobre que, a veces, para salvar el amor, primero hay que destruirlo todo hasta los cimientos, y luego, sobre las ruinas, construir lenta y pacientemente algo nuevo, algo verdadero. Espero que esta historia toque los corazones de tus oyentes y les inspire la fe de que incluso de la situación más humillante se puede salir victorioso si se encuentra la fuerza para defenderse.